Hola, buen día, Dios te bendice, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Qué alegría podernos ver en esta mañana de sábado, una mañana con bendición, con esa gloria y esa presencia de Dios, y por lo tanto vamos a disponernos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana, como siempre, sea Él el que nos asista, el que se mueva con poder y con autoridad sobre cada uno de nosotros. Y tú que estás ahí sentadito, o quizás que en los próximos días vas a escuchar este mensaje, puedas entender que es el Dios de amor, de bondad, de misericordia, el que está ahí a tu lado, el que te ha hablado, te habla y te hablará. Cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y oremos a nuestro Dios y a nuestro Rey. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Qué maravilloso. Tu palabra dice, Señor, que dichosos son los que tienen en ti puestas, Señor, sus esperanzas. Y esa es una verdad absoluta, Señor, porque es en ti, es en tu poder, es en tu mano, es en tu fuerza, Señor amado, que nosotros podemos esperar, confiar y entender que tú siempre, Señor, nos sacarás en victoria, en triunfo, Dios mío. Gracias, Señor, porque esta palabra que tienes para nosotros hoy corrobora la grandeza de tu gran amor para con nosotros. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, Padre mío, que nos ministres con esta poderosa palabra, que nos permitas, oh Dios, tener un corazón dispuesto para ser, oh Dios, entrenados por ti, bendito Dios. Permítenos, Espíritu Santo, que en esta hora, Dios mío, la gloria tuya descienda sobre cada uno de nosotros. Aquellos que están, Señor, en su casa, en su lecho de enfermos, en su empleo, en cualquier actividad, Señor, Espíritu Santo, llena ese lugar donde está cada una de estas personas que escuchan este mensaje. Llena ese lugar de gloria, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, y que podamos, Dios, por tu presencia, Dios mío, levantar, Señor, nuestra oración a ti, determinando, Dios mío, y siendo, Dios Santo, realmente convencidos de que es en ti, Padre Celestial, que podemos seguir caminando y corriendo esta carrera. Todo esto, Señor, lo digo, Padre mío, creyendo en el nombre de Jesús, porque en Él está puesta nuestra confianza. Dale un aplauso al Señor, bendícelo, exáltalo en esta hora. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Toma tu Biblia y vamos a ir a una palabra que me trajo Dios a través del Espíritu Santo. Libro de Samuel. Vamos a ir al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 13 en adelante. Y leemos con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios, a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas con su poderosa y bendita palabra. Vamos a tratar hoy algo que sé que es de suma importancia, es de suprema necesidad que nosotros podamos entender, y que quizás, estoy seguro, no quizás, estoy seguro que muchos que van a escuchar este mensaje están pasando, lo están viviendo, lo han atravesado o lo atravesarán. Y es
En el desierto, Dios te sostiene. En el desierto, Dios te sostiene. Hay algo interesante y quiero como una reseña que rápidamente entendamos lo que por desierto la Biblia o el estudiar esta palabra nos ayuda a ver lo que es el panorama. El desierto espiritualmente es sinónimo de prueba, de soledad, de problema, de enfermedad, de dolor, de angustia y de muchos otros conceptos más que tú y yo podemos entender. El desierto que la Biblia nos habla no es solamente físicamente la zona árida, llena de calor, de noche mucho frío, en el día un calor infernal, serpientes, escorpiones, falta de alimento, falta de agua. El desierto es un lugar realmente muy difícil en cuanto al terreno, en cuanto a la geografía, pero espiritualmente no está muy lejos, no data muy lejos de lo que es realmente y de lo que representa. Hablamos de que el desierto espiritualmente es sinónimo de prueba, de soledad, de problema, de enfermedad, de dolor, de angustia y todos los sinónimos que tú encuentres en cuanto a unas formas difíciles en cuanto a lo que la vida nos presenta. Pero hay algo muy importante. Y es que es precisamente en ese terreno desértico donde los hombres más grandes de la Biblia fueron hechos, fueron forjados. Fue precisamente en el desierto donde la Biblia nos habla y nos enseña que los hombres más grandes de fe, de poder, de fuerza, de entereza, de carácter se forjaron. Fue en el desierto. Y podemos hablar de algunos como por ejemplo un Abraham. Cuando Abraham fue llamado por Dios a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, antes de llegar y antes de poder entender esa tierra y ver esa tierra que fluía leche y miel, tuvo que pasar por el desierto de la fe, de la confianza total y absoluta en Dios. Uno de los grandes desiertos que pasan los hijos de Dios y quienes no lo conocen es la falta de confianza y de fe en Dios. Y es un desierto porque cuando no hay fe, hay desazón, hay desasosiego, hay duda, hay temor, hay incertidumbre. Y a Abraham le tocó pasar por ese desierto de total dependencia y confianza en Dios. José, ¿recuerdan ese joven que fue vendido por sus hermanos? La historia habla de que antes de llegar a ser el segundo, después de Faraón en Egipto, tuvo que atravesar por el desierto de esa incertidumbre de lo que iba a pasar con él y de entender en su momento y tener un corazón correcto para perdonar a sus hermanos. El desierto de la soledad lo tuvo que atravesar literalmente este joven José antes de llegar a ser segundo después de Faraón en Egipto. Y un tercer ejemplo lo podemos ver en un Moisés. Recuerda que Moisés fue llamado por el Señor para libertar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto forjando su carácter. Allí en el desierto fue donde Dios realmente permitió que Moisés forjara un carácter para poder enfrentar a Faraón y poder llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces es en el desierto donde se han forjado los hombres más renombrados en la palabra de Dios. Ahora, acabamos de leer en primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, una situación o un momento en el cual el rey David tuvo que pasar por el desierto camino a ser el rey de Israel. Y es importante esta anotación, te lo debo de decir de esta manera, porque lo que hay después del desierto es una gran llanura. Son pastos verdes, son ríos en los cuales
te vas a poder refrescar. Es por eso tan importante entender, y si tú estás en ese tiempo, si lo has vivido, si lo estás pasando o si vas a entrar en un desierto, es importante que lo empieces a canalizar como algo que va a forjarte y va a servirte para que a la postre Dios te dé algo supremamente grande, maravilloso y poderoso. Es por eso que yo tengo que hablarte hoy del desierto, no como el lugar árido, sequedad, dolor, llanto, tristeza, falta de alimento, frío, todas esas características. Es por eso que yo te vengo a hablar como el desierto donde el Señor te sostiene. Te sostiene. Vamos a ir a esta palabra que me parece interesante encontrar y que miremos algunas cositas, algunas situaciones que nos van a ayudar y nos van a servir. Habla acerca de que David y sus hombres, que eran más o menos 600, ellos deambulaban por toda la región porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero fíjese que David, en el versículo 14, dice esta palabra, que David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto. No estaban en las montañas, no estaban en la llanura, no estaban en la planicie, no estaban esas fortalezas en otro lugar, no estaban cerca al mar, estaban en el desierto esas fortalezas. Y número uno, lo primero que tengo que decir es que en el desierto hay fortalezas para tu vida, es donde tú te fortaleces. Es en los desiertos donde tú coges, como dijéramos en el algorio popular, callos, experiencia, y comienzas a experimentar realmente lo fuerte que eres en el Señor. No en tu propia fuerza, porque en tu fuerza en el desierto te mueres. En el desierto te fritas. Ahí quedas totalmente cocinado. Pero en el Señor tú comienzas a entender las fortalezas que tienes. Y David fue al desierto y se encontró con unas fortalezas para su vida. Él entendió que en el desierto, y aunque estamos hablando de algo físico, cuando la podemos traducir a la parte espiritual, es lo mismo. Y si no, pregúntale a un Moisés, pregúntale a un Abraham y pregúntale a un José, si no fue en el desierto donde ellos encontraron la fortaleza para aguantar lo que estaban pasando y para soportar lo que venía para sus vidas. Llámese de cualquier forma lo que cada uno experimentó. Entonces me parece muy interesante que nosotros entendamos que David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto. Quizás el Señor nos permite pasar y entrar e ir al desierto para que encontremos nuestras fortalezas, para que podamos realmente con ímpetu en nuestro corazón y en nuestro carácter enfrentar lo que es en la vida cristiana las cosas más trascendentales. Y sigue diciendo esto, que versículo 14, estoy allí y en la zona montañosa de Sif, Saúl lo perseguía día tras día, pero escucha esto, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Hay una cosa y quiero hacerte un paréntesis aquí. Hay diferentes formas de ir al desierto. Cuando tú, por algún pecado, entras a un tiempo desértico como consecuencia de tu pecado. Y hay otra forma de entrar en un desierto, y es cuando Dios te lleva al desierto para realmente encontrarse contigo y allí forjarte y formarte. La mejor forma de entrar a los desiertos es cuando Dios nos lleva a los desiertos. Porque es muy triste cuando tú mismo te metes a un desierto. Cuando nada, absolutamente Dios quiere que tú vayas, o por lo cual Dios quiere que vayas al desierto. Nada de eso. Pero tú
a través de tu misma vida de desobediencia, de rebeldía, de pecado, de insensatez, te metes a ese desierto. Ahí es muy difícil y ahí sí vas a sufrir las consecuencias fuertes del frío, de la soledad, del calor, porque sí, David estaba en el desierto por una causa justa, porque él no había hecho nada. Simplemente el rey Saúl lo quería matar por envidia. Pero en el desierto, cuando Dios nos permite entrar en ese desierto para hacer de nosotros y forjar en nosotros esos hombres, esas mujeres de carácter, entonces dice la Biblia que Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Dios no va a permitir que tú mueras en el desierto cuando Él te lleva. Dios no va a permitir que tú mueras en el desierto cuando Él te lleva. Vas a encontrar las fortalezas en Dios para salir adelante. Yo fuera tú diría amén y amén, porque sé que el Señor está conmigo en medio de cualquier desierto que pueda estar viviendo y atravesando. Y sigue diciendo, versículo 16, Jonatán fue a buscar a David y lo animó. En el desierto Dios se va a valer de medios, de circunstancias, de personas, de recursos para que tú no pierdas tu ánimo, para que tú no desmayes. Dios va a tener cuidado de ti aún en el desierto. Esta prédica o esta enseñanza le puse como título: en el desierto Dios te sostiene, en el desierto Dios está contigo, en el desierto Dios te levanta, en el desierto Dios te anima. De alguna u otra manera Dios enviará el recurso, de alguna u otra forma Dios se manifestará para que tú puedas tener ánimo en medio de ese desierto. Y es lo que yo te vengo a decir por el Espíritu Santo: Dios está contigo y no te va a dejar morir en el desierto. Si es el propósito de Dios por el cual estás en ese desierto, dice que Él va a permitir que algo suceda para que tú cobres ánimo y podamos atravesar esos desiertos. Versículo 17 dice Jonatán a David: no tengas miedo. Y si Jonatán se lo dijo, es porque de parte de Dios vino esa palabra. Y de parte de Dios yo te digo hoy: no tengas miedo si estás atravesando el desierto. No tengas miedo si estás en medio de la ola de calor más impresionante, o del frío, o de la soledad, o de la hambruna. No tengas miedo, porque Dios está contigo y Él te va a sostener. Si Él te llevó, Él te sacará. Escúchame bien: si Él te llevó, Él te sacará. Y aún si por tu pecado, por tu rebeldía, desobediencia o maldad fuiste al desierto, igual allí la bondad y la misericordia de Dios está contigo y Él te va a ayudar a salir de ese estado, de esa situación. Vamos al versículo 18. Dice que los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Algo que yo quiero decirte hoy en esta palabra y en este texto: en el desierto podemos renovar pactos con Dios. Es en el desierto, allí en la soledad, es en el frío de la noche, es en el calor del día, es en esa sequedad, es en esa aridez donde tú te das cuenta de los pactos, de los compromisos, de lo que has hecho, has dejado de hacer, has hecho bien, has hecho mal. Es allí donde Dios te permite nuevamente renovar tu compromiso, tu pacto con Él. Sabe que muchas veces los desiertos es precisamente para que entendamos que sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Es precisamente que Dios permite los desiertos para que nosotros podamos entender, en medio de ese estado tan fuerte, tan triste, tan deprimente, que en Dios, escúchame, es en Dios que tú puedes solamente confiar, esperar, creer, asegurarte y estar protegido. Y yo no sé, porque esta palabra aplica para todo creyente, para todo cristiano. Quizás hoy muchos de nuestros hermanos han atravesado el desierto de la enfermedad de esta pandemia. Quizás muchas familias están atravesando el desierto
por lo que por esta pandemia algunos seres queridos fueron llamados por el Señor. Pero es ahí donde tú dices, Señor, pase lo que pase, yo estaré apegado a ti, Señor. Y va a ser fuerte, porque en el desierto mucha gente se muere. Y si lo pudiésemos entender espiritualmente, es en el desierto donde muchos creyentes abandonan a Dios. Sea que Dios los lleve o sea que por alguna circunstancia ellos se metan ahí, muchos cristianos en el desierto dicen, chao papá, te vi, porque ya no soy capaz de seguir. Y ahí es donde yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Si estás en un desierto, si estás atravesando, si crees que vas camino a ese desierto, pídele a papá que hoy Él levante tu vida y te dé la fuerza para atravesarlo. Porque siempre habrá en la vida algunos desiertos que tenemos que atravesar. Lo importante es que sepas que Dios te ayuda, te levanta y te acompaña en el desierto. Salmo 23 comienza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también lleva consigo que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque Él es mi pastor y nada me faltará, van a haber momentos, lugares, valles de sombra y de muerte que hay que atravesar. Y son los desiertos de la vida que Dios nos permite para finalmente levantarnos en ese glorioso propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. La iglesia hoy está pasando por un desierto espiritual, porque se ha alejado mucha de la presencia de Dios, del pueblo de Dios. Y esa falta de la presencia de Dios nos ha metido en un desierto de confusión, de dolor, de angustia, de duda, de temor, de turbación. Y la iglesia está pasando por ese momento. Pero hoy yo te digo, como parte de la iglesia de Jesucristo, de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo, de ese Dios Espíritu Santo, veremos la gloria de Dios y muy pronto está y se va a evidenciar. Y esa gloria de Dios tiene que ver con ese rapto de la iglesia, con esa manifestación de Dios para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, para que juntos podamos estar con el Señor en esa mansión gloriosa y recibir nuestra corona, la cual se nos dará conforme a todas las cosas que Él nos ha prometido. Yo quiero leerte algo para ir terminando y para que oremos, algo muy especial. Y me parece muy interesante poderlo entender de esta manera. Yo creo que Dios nos está hablando hoy a muchos. Yo creo que Dios nos está hablando hoy por el Espíritu Santo a muchos de nosotros. Y yo quiero que entendamos hoy estas verdades. Escúchame esto. Dios controla la duración e intensidad de las pruebas. Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Yo quiero que esto, si lo puedes anotar, lo tengas y lo puedas nuevamente releer. Te lo voy a decir nuevamente. Número 1, Dios controla la duración e intensidad de las pruebas. Número 2, Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Número 3, Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica en nuestra vida. 4, cada prueba nos beneficiará si reaccionamos en fe. Esto es importante. Cada prueba nos beneficiará si reaccionamos en fe. 5, cada prueba puede fortalecernos la fe. Yo diría que cada prueba fortalece nuestra fe. 6. Cada prueba es una oportunidad para demostrar perseverancia. Qué importante es esto. 7. Cada prueba desarrolla el carácter de Cristo en nosotros.
8. Las pruebas pueden ayudarnos a evaluar nuestro andar espiritual, nuestro andar en Dios. 9. Dios está con nosotros en cada prueba. Yo diría amén que si fuera tú. Y número 10. Podemos vencer toda prueba con la gracia y el poder de Dios. Esto te lo doy de gratis. Como diría por allí un pastor muy querido. Lo importante en esto es que entiendas que en el desierto Dios te sostiene. En el desierto Dios te sostiene. Quiero terminar con dos textos en el libro de los Salmos, capítulo 84. Ve conmigo allí para que oremos al Señor y que en esta mañana esta palabra te levante. Así estés pasando por el desierto más difícil, esta palabra te levante. Capítulo 84 del libro de los Salmos, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. ¡Qué alegría! Escúcheme esto, poderoso. ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor! No estás solo. No estás solo. No estás sola. Dios es el que te fortalece. Y tú y yo como personas humanas que sentimos, que tenemos esa naturaleza humana que nos duele, que nos da tristeza, que nos da tanta impotencia a veces las cosas. Tenemos que entender y decirle a nuestra alma y entrenar nuestro ser y decirle a nuestra carne, no importa este momento, Dios está conmigo, no me dejará, sus promesas se cumplirán porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho, yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza, yo soy tu castillo, yo soy el que te levanta, yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy tu Dios. Y te lo repite una y otra vez. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Escúchame esto, cuando anden por el valle del llanto, cuando anden por el valle, por el desierto, por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescante. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. ¿Por qué este salmo? Porque Dios, aún en medio del desierto, nos dice, tienes que aprender a alegrarte. Ustedes dirán, estás loco, estás desquiciado, te falta un tornillo. Pero realmente es en el desierto donde conocemos realmente a ese Dios de amor, de bondad y de misericordia. Prepara tu corazón para que oremos al Señor y le digamos al Espíritu Santo que nos ministre a través de esta hora y a través de este tiempo, de este momento. Cierra tus ojitos allí por un momento y vamos a escuchar parte de una linda canción que ha ministrado mucho mi vida. Ahí con tus ojitos cerrados, aprovecha este momento y vamos a orar al Señor. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré y con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Cántanos, protegido bajo tus alas, oh sí, mi amor, yo te daré y con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Padre, en el nombre de Jesús,
Mira, Dios, mira en esta mañana, Señor, el corazón de tus hijos. Mira aquel y aquella que están atravesando estos desiertos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta esta oración para que tu mano, Señor, de poder, de autoridad, de fuerza, Señor, los toque en el nombre de Jesús. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado, cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti, protegido. Ministerio, que Dios te bendiga en esta mañana, que recibas la fuerza del Señor y que el Espíritu Santo te levante. Sigue orando, porque sé que vas a salir en victoria, en bendición, con fuerzas nuevas de esos momentos, de ese tiempo. El Señor te dice que no te desanimes. Él está contigo. Él envía el poder de su fuerza para levantarte. Dios te bendice en esta mañana. Seguimos en oración, seguimos clamando, seguimos orando por ti, por tu vida. Déjanos saber con tu comentario que necesitas que te apoyemos en oración, y comparte este mensaje porque sé que muchos lo necesitan. Dios te bendice, un abrazo, vamos para adelante. Este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual te bendice y te dice: Dios te guarde. Nos vemos el miércoles 7 de la noche. Comparte esta palabra y permite que otros sean bendecidos, tocados y el Espíritu Santo les pueda ministrar. Dios te guarde. Un abrazo, para adelante, bendiciones. Tu nombre yo mis manos alzaré, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, protegido bajo tus alas.